cambiamos de tema para hablar del Plan Nacional de Desarrollo que avanza la discusión en el Congreso, Juan Manuel, específicamente en las comisiones económicas conjuntas. Ya se aprobaron gran parte del articulado. Para hoy, que es una jornada clave, se esperan debatir y buscarán aprobar las facultades extraordinarias que el Plan Nacional de Desarrollo tiene para el presidente Gustavo Petro. Sí, esperemos a ver qué peluquean, qué sale finalmente de ese texto, y ya algunas inquietudes se han manifestado. Por ejemplo, el propio Contralor General de la República hizo unas críticas muy interesantes, muy al lugar, frente al Plan Nacional de Desarrollo en las últimas horas, que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y recordemos que el propio fiscal Francisco Barbosa también ha hecho críticas al Plan Nacional de Desarrollo. Saludamos al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Bienvenido a RCN Radio, representante, gracias por estar con nosotros, buen día. Buenos días, un saludo para todos ustedes, para los de la mesa de trabajo y bueno, para todos los colombianos que nos estén escuchando. Representante, ustedes presentaron anoche una proposición de archivo a este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué se basa esta propuesta? Bueno, nosotros consideramos que el Plan de Desarrollo no cumple con nuestras expectativas por unos temas estructurales de fondo. Primero que todo, el Plan de Desarrollo es amplio en el gasto, en generar unas expectativas de inversión social importantes en Colombia, con nuevos subsidios, con llegarle a las comunidades, y todo esto lo respaldamos, pero ¿dónde están los artículos que nos garanticen la confianza inversionista, la atracción de inversión a Colombia, el crecimiento de las empresas, que son las que pagan los impuestos finalmente, la generación de riqueza para poder tener ingresos que financien este Plan Nacional de Desarrollo? Segundo, es un Plan Nacional de Desarrollo en los temas de seguridad, donde se nos está complicando la seguridad en Colombia, pues genera una gran incertidumbre, porque está el cambio de la política de lucha contra las drogas, donde nos quiere llevar a una legalización. Logramos quitar en el articulado la facultad para llevarse la Policía Nacional a un ministerio que no especificaban cuál, pero en términos de seguridad, de respeto a la vida, el Plan de Desarrollo deja mucho desear. Entonces, cuando hay estos temas estructurales de fondo, donde nosotros no vemos, por ejemplo, cómo realmente vamos a generar oportunidades e ingresos a los colombianos, pues nosotros consideramos que era mejor presentar una proposición de archivo. Le hemos ya quitado esas gran parte de las facultades que tenía el presidente. Hemos reducido el tema de los fondos que se regían por contratación privada, pero aún así siguen manteniéndose también algunas de las facultades, y algunos de los fondos hay que revisarlos, y eso esperamos que lo hagamos en el día de hoy, entre otros temas. Casualmente le iba a preguntar por ese tema, digamos, porque el fiscal general el domingo por la noche nos dijo en Noticias RCN, representante Garcés, que le preocupaba que algunos de los artículos querían esquivar los principios de la contratación pública para ser de alguna manera adjudicados de manera directa a algunos sectores, y que por allí podría haber una rendija precisamente para que los corruptos se metieran en algunas asociaciones y se quedaran con recursos de manera directa. Esa es una preocupación que subsiste. ¿Coincide usted con el fiscal general de la Nación en apuntar a que eso genera, digamos, alguna alarma? Claro, coincido totalmente con el fiscal. Este es un gobierno de corte socialista que ha tratado en el Plan Nacional de Desarrollo de convertir al Estado colombiano en un Estado todavía más grande, más pesado, más poderoso, más burocrático. Y en ese sentido está tratando, por ejemplo, meterse en limitar competencias que ya tienen hoy las alcaldías y las gobernaciones en la lucha, por ejemplo, contra la pobreza. Entonces, con estos fondos, para dar un ejemplo, con los fondos que crean, entonces buscan desde el gobierno nacional llegar directamente a las comunidades. Por ejemplo, quieren llevar recursos directamente a comedores comunitarios. Eso suena muy bonito, pero yo me pregunto, ¿no deberían ser convenios que se realicen con las alcaldías, que son las que están allá más cerca de los ciudadanos, de los barrios, de los problemas de los indigentes, de la pobreza en la que hay muchos colombianos que están hoy sufriendo en nuestro país? Y entonces, para llegar a eso, plantean que se puedan hacer contrataciones directas
a ONGs, a entidades comunitarias. Imagínense un gobierno nacional enviando miles de millones a ONGs en barrios por todo Colombia, a las juntas de acción comunal. En todos estos tipos de contrataciones es donde podemos terminar, unos de buena fe, aprobando aquí unas facultades y unos fondos que terminan corrompiendo estructuras comunitarias, espacios importantes, que por la forma en que nosotros estamos aprobando el plan de desarrollo. Y ahí es donde hemos prendido las alarmas. También está todo el tema de las comunidades violentas, que yo llamo así, los casos, por ejemplo, de indígenas violentas que han invadido tierra en el Cauca, los que están haciendo bloqueos de vía, los que están quemando vehículos. Entonces se crean unos fondos con unas flexibilidades muy grandes donde se va a sentar un ministro del Interior a negociar con esas comunidades, que ya teniendo estos mecanismos le va a quedar mucho más difícil esas negociaciones, y va a haber esa extorsión y presión violenta, y van a terminar enviando más miles y miles de millones como una forma de negociación en un desorden, en un caos del Estado, en una anarquía que estamos viendo en algunos sectores de nuestro país. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con la minería, que ustedes lo han estado reportando, donde hay un clan del Golfo detrás, o lo que ha pasado en el Cauca, donde el narcotráfico está detrás de muchas de las movilizaciones, lastimosamente, de las comunidades, porque están detrás del negocio de la coca. Y entonces el gobierno aquí aprobando mecanismos para enviar miles y miles de millones a esas comunidades que actúan de esas formas violentas. Son preocupaciones que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Cristian García, representante de la Cámara por el Centro Democrático, gracias por estos minutos aquí en RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes por preocuparse en estos temas tan importantes para Colombia. Hay una voz, Juan Manuel, la del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sí, que está respaldando las facultades extraordinarias que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque hoy, precisamente, dentro de esa discusión que se está dando en comisiones económicas conjuntas, van a tocar el tema de las facultades del presidente Petro. claro. ¿Y cómo las van a perfilar o quizás peluquear eventualmente, cuáles de ellas van a quedar para que pueda tomar algunas decisiones el presidente? Todavía eso hará parte de la discusión que está ya adelantándose en el Congreso. Esto dice José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Las facultades fueron discutidas extensamente con los ponentes. Yo creo que de pronto todas van a ser aprobadas, quizá una o dos son objeto de discusión. En realidad son facultades para reestructurar en entidades, para recrear caminos vecinales sacándolo de Invías, ¿no? Para crear una agencia para ciencia y tecnología que no tiene hoy en día, digamos, un mecanismo de ejecución apropiado. Hay también la creación de una entidad que se encargaría del control a los ataques digitales al Estado. Son bastante razonables las facultades, tal vez las facultades generales que se habían propuesto en el proyecto original eran demasiado abiertas, y estas sí son, creo que, bastante limitadas en su alcance, y creo que son todas razonables. Dice el ministro de Hacienda todas razonables, José Manuel Acevedo, y dice que todas podrían ser aprobadas, excepto una o dos. Sí, yo creo que aquí, Chucho, lo que estamos viendo es que la planadora sí está funcionándole al gobierno en este tema. En otros temas que son un poco más sensibles, como el de las pensiones, como el de la reforma laboral o como el propio tema de la reforma a la salud, probablemente pues haya mucho más debate, como lo hemos visto incluso oficialmente o extra sesiones del Congreso de la República, en donde pues se han planteado unos puntos de reparo por parte de los propios partidos de gobierno. Pero yo creo que en materia de plan de desarrollo no va a tener muchas dificultades el gobierno en aprobarlo tal y como quiere, con las implicaciones que de todas maneras eso conlleva, como nos lo contaba el representante Garcés.